Les damos la bienvenida a la segunda conferencia magistral que estará a cargo de Héctor Castillo Bertier. Yo soy Francisco Roberto Pérez, coordinador de contenidos del 17 Instituto de Estudios Críticos, y solo quiero hacer un par de notas que no puedo guardarme después de escuchar a Pilar y después de leer la presentación del seminario, y me llamaba la atención un poco el énfasis que se hacía en economía. Yo pensaba en el énfasis que se hizo en economía en la sesión pasada, y también en la mención que el objetivo era crear un espacio de debate y de articulación de la violencia en torno a la política, en torno a la comunidad y al lazo social. Y yo pensaba en lo que he denominado una triple caída en lo que sostenía los lazos sociales anteriores: la religión, el Estado y el mercado. La religión dejó de regir la sociedad hace mucho tiempo. El Estado, como ha sido evidente, no solo con la violencia, sino ya no es un eje rector de la ciudadanía, de la política incluso. Y el mercado, con las crisis recientes, también se ha caído como lazo social. Y ante esa triple caída, vale bien preguntarse entonces qué sostiene hoy los discursos de la violencia, la política y el derecho. Es decir, cuál sería ese afuera, ahora que parece no haberlo. Y decir quién plantea hoy las narrativas de la violencia y quién sobre todo asume la responsabilidad de la violencia, la política y el derecho. Entonces la pregunta que me parece muy pertinente es sobre la reconstitución del lazo social. ¿Cómo es esto posible? Y debo confesar que mi escepticismo ante algún planteamiento de la presentación que dice, yo me preguntaba, la política como constructora de sociedades, ¿qué quiere? O sea, me preguntaba sobre el alcance de lo político, la política hoy, que es un debate bastante común, y qué es lo que hoy nos permite reconocernos como miembros de una comunidad. Y justamente esto lo enlazo y tiene que ver con lo que escucharemos de Héctor Castillo, que me parece que el abordaje de los jóvenes, sin idealizarlos, es la posibilidad de plantear y de conocer empíricamente nuevas formas de lazo social que no están involucradas en una melancolía por formas antiguas, es decir, por formas regidas por la religión, por el Estado, por el mercado. Y es eso mismo que tal vez sí nos plantea una afuera. Pero claro, no podemos idealizarlo, y por eso tenemos que cuestionarnos sobre las formas de comunidad por venir, pero también desde ahora mismo por las formas de violencia por venir. Es decir, debemos hacernos cargo de las violencias que ya estamos enfrentando hoy, pero también las que estas nuevas formas de comunidades, como ya se mencionaban, los experimentos que hay ahora de policías ciudadanas, pues sí, cuáles son los riesgos que también vienen adscritos a ellas, y que a veces ya no tienen que ver con la ciudadanía política, no tienen que ver tampoco con la economía, tienen que ver con la necesidad de una nueva articulación del lazo social. Y quizá eso también nos permite interrogar hoy los límites del derecho, de la política y las nuevas formas de violencia que veremos, ¿no? Y al final, cuando decían de esto de la distinción entre corrupción y cohecho, pues también hay una estructura de promesa que se desvanece, ¿no? La democracia liberal quizá no ofrece ya las vías que teníamos para acceder a nuevas formas de desarrollo social, de desarrollo económico. Entonces quizá la pregunta es ¿dónde se han desvanecido las promesas? ¿Cuál es la democracia? ¿Cuál es la comunidad por venir? Si la democracia, ¿qué modificaciones tendrían que hacer? Y en este sentido quizá no solo las experiencias de otras comunidades, sino quizá de los jóvenes que ya podemos ser testigos en la Ciudad de México y en otras partes del país, ya anuncian nuevas formas de comunidad, nuevas formas de lazo social que quizá no hemos contemplado. Y traigo esta colación porque en breve pueden conocer una entrevista a Ricardo Valderrama, alias El Valde, que fue un narcomenudista que asesinaron en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y cuando una colega nuestra, Nuria, lo entrevistaba, y nosotros que hemos podido leer el texto completo de la entrevista, usted lo puede leer en la página 17.mx, había dos cosas que me llamaban la atención, y creo que todo esto no es simplemente un discurso abstracto, sino tiene mucho de empírico. Y es que a lo largo de la entrevista, cuando le preguntaban por qué había entrado al mundo del narco, por qué había empezado a vender, en realidad no existía esa frontera donde él estaba consciente del paso a ser narcomenudista. Porque él siempre quería dos cosas: ser parte de la banda, y yo quería pertenecer. Quizá la frase que más aparece a lo largo de todo el testimonio del Valde es: yo quería ser parte de la banda, y un día la banda me mandó a comprar mota. Y vamos, ahí él fue la forma de sociabilidad o de la social que encontró. Y creo que esto nos plantea una serie de interrogantes más amplias, que simplemente quiero dejar aquí apuntadas como
para futuras reflexiones. Bueno, presento formalmente a Héctor Castillo. Héctor Castillo es doctor en Sociología, investigador, especialista en problemas urbanos en las áreas de desechos sólidos, abasto alimentario, caciquismo, desarrollo social comunitario, cultura, juventud y violencia. Es autor de varios libros y numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales, columnista regular del periódico Metro y conductor de programas radiofónicos. Actualmente es investigador del ISUNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, director del proyecto Juventud y Cultura Popular en la Ciudad de México, Circo Volador, y coordinador de estudios sobre la juventud en la UNAM. Allende la pertinencia de su currículum, vale anotar que Héctor ha sido un especialista desde los años 80 en el estudio de los jóvenes, lo cual le permite mirar en perspectiva comparada el desarrollo de las juventudes en la década de los 80 y en el mundo contemporáneo, y a la vez las distintas formas de violencia que se han desarrollado. Pues sin más, le cedo la palabra a Héctor. Gracias. Buenas tardes, gracias por la invitación. Soy sociólogo, bueno, nadie es perfecto. Y desde el principio de mi carrera solamente tengo una sola pregunta en mi cabeza. Si un ingeniero hace puentes y carreteras, un arquitecto hace casas y un dentista nos cura los dientes, ¿para qué demonios sirve un sociólogo, no? O sea, ¿cuál es la utilidad práctica y real de un sociólogo más allá de tirar chorros, ¿no? Y más allá de escribir ponencias, ¿no? Entonces yo quiero empezar con un video que de alguna forma resume lo que les voy a presentar después. Entonces, si pudiéramos ver el video, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Perla y bueno, yo quisiera decir que la verdad es que no sé por dónde empezar. Yo creo que algo no está bien. La verdad es que yo ya estoy harta de que haya basura por todas partes, baches en todas las calles, tanta contaminación, de que no haya agua en mi casa y todo se vea tan gris, de vivir al día, de no trabajar en lo que me gusta, de que los sueldos sean tan bajos y las cosas cada vez más caras, de ver cómo en vez de invertir en policías de cuarta y fuerzas armadas, los gobernantes no mejor invierten en buenas escuelas, caray, buenos maestros, para formar profesionistas, investigadores, científicos, de que cada vez que me subo al metro me manoseen del servicio tan nefasto de los microbuses, del machismo, de la violencia, del racismo, la discriminación, la inseguridad, la ignorancia, las crisis económicas, las crisis políticas, las epidemias. Estoy cansada del mal gobierno, de su ceguera, de su falta de compromiso, de la mala calidad de la educación, la vivienda, la salud, de la miseria que se vive en el campo, de las condiciones en las que subsisten los indígenas, del abuso constante de las autoridades, de la iglesia pederasta y la policía corrupta, de los fraudes electorales,
Pues qué mundo tan maravilloso, Es un mundo bien maravilloso. Este video se hizo en el año 2009 bajo una solicitud de Enrique Márquez, que era el coordinador de las fiestas del Bicentenario. Estaban celebrando 200 años de la independencia, 100 años de la Revolución Mexicana, y Enrique Márquez se acercó con nosotros y me dijo: oye, los chavos que trabajan ahí contigo, vamos a meterlos a las celebraciones. Entonces volteé muy serio y le dije: ¿y qué chingados crees que tienen que celebrar, cabrón? Y me dice: oye, pues qué buena pregunta, ¿por qué no les preguntamos? Le dije: perfecto. Entonces lancemos una convocatoria dentro del Festival Culto Joven que hacemos todos los años, que se llamaba ¿qué chingados celebramos? ¿Y qué chingados celebramos? Se abrió con graffiti, cartel, teatro, danza, música, video, carteles, muchísimas cosas, muchísimos productos. Lo que ustedes vieron en este video, más allá del grito, de ese mundo maravilloso, como dice el compañero, lo que vieron es una artista que está hablando, una gente que manejó la iluminación, otro que hizo el guión, otro que está filmando, otro que sonorizó, y un equipo de chavos que finalmente hicieron toda la postproducción para decir: al sordo hay que gritarle. Y les digo que es una especie de resumen de lo que les voy a presentar, porque finalmente, para algo que tiene que servir el sociólogo, es justamente para generar dinámicas, abrir espacios y permitir que los mismos grupos encuentren sus caminos, se profesionalicen, digámoslo como decimos nosotros: hay que profesionalizar el trabajo de estos güeyes, ¿no? Bueno, pues abramos los espacios y que se metan, y que aprendan y que digan cosas. Y quizá hay una metodología central que yo la resumiría en una frase: darles el micrófono. Darles el micrófono. Si alguien sabe, son ellos. Si alguien tiene que decir algo, son ellos. Si alguien puede cambiar sus cosas, son ellos. O sea, no conozco ninguna política pública que cambie las cosas. No conozco ninguna política que acabe con los problemas. Los problemas ahí están. Cuando yo empecé a trabajar en mi tesis de licenciatura, yo quería originalmente ser periodista, y me encontré una maestra maravillosa, la maestra Isabel Orcasitas de Pozas, que me dijo: oye, mijito, ¿y tú qué quieres ser? Le dije: maestra, yo quiero ser periodista. Y me dijo: no, métete a sociología. Le dije: ¿por qué, maestra? Dice: porque en sociología vas a aprender una metodología de investigación, y entonces, ya que investigues, vas a poder publicar lo que quieras, si quieres en un periódico o si quieres en otra cosa, pero lo que vas a aprender es una metodología de investigación. Dice: y un sociólogo sí puede ser periodista, pero un periodista nunca va a poder ser sociólogo. Y con esa frase me convenció y decidí que quería ser sociólogo. Y estuve con ella 7 semestres tomando clase en proyectos de investigación en el campo, con campesinos, viendo cómo vivían, en fin, todas las cosas que aprende uno en la escuela. Cuando decidí tomar un tema de tesis, le dije: ¿sabe qué, maestra? Yo quiero ser investigador, realmente me gusta la investigación. Me dice: entonces búscate un tema que no haya sido tratado. Dije: ¿cómo buscan uno un tema que no haya sido tratado? Entonces me fui a la facultad, a la biblioteca, a ver qué habían escrito mis compañeros de generaciones anteriores, y había montones de trabajos sobre educación, sobre gobierno, sobre sindicatos, sobre salud, sobre indígenas, sobre obreros, etc. Y estaba yo sentado en el jardín de la escuela pensando qué es lo que no habían escrito para buscar un tema, cuando pasó un señor que todos conocíamos en la facultad, que se llama don Pablito. Y don Pablito todos los días iba a la facultad, al mismo jardín, a sacar de los botes de basura los papeles, las botellas, el vidrio,
a comerse el pedazo de torta que se había encontrado, y pasaba por la facultad y se iba a otras facultades y después salía de la universidad y se iba a su casa. Todos lo conocíamos, éramos amigos de don Pablito, todos lo saludábamos, don Pablito, ¿qué onda? ¿No? Y le dábamos un chesco y hasta una lana le dábamos. Y me pregunté, ¿cuántos don Pablitos hay en la Ciudad de México? Y entonces decidí un día ir siguiendo a don Pablito para ver qué hacía. Vi en las facultades, seguía la misma rutina, salía de Ciudad Universitaria, pasaba por los Pedregales y llegaba a una tienda que se llamaba Compraventa de Materiales Industriales. Ahí sacaba las cosas de su costal, las ponía y lo demás. Dije, wow, ¿cuántos don Pablitos, cuántas tiendas hay sobre compraventa de materiales industriales? Y antes que ningún marco teórico, mi primer documento de consulta fue el directorio telefónico. Y entonces abrí el directorio telefónico y busqué compraventa de materiales industriales y me encontré 261 casas. Dije, wow, ok, ahora sí, ya tengo un tema, la basura. Voy a ver qué han escrito sobre basura. Y me puse a buscar bibliografía sobre basura y, oh sorpresa, no había nada escrito sobre basura. Llegué con mi maestra y le dije, maestra, ya tengo un tema, la basura. Le dije, no hay nada escrito sobre basura. Y me dijo, pero no es un tema de investigación social, es un tema de administración pública. A lo mejor es un tema de ingeniería, pero social no lo es. Le dije, pero es que hay muchos don Pablitos y quiero saber quiénes son. Me dice, entonces vas a tener que empezar desde cero. Y le dije, ¿qué es empezar desde cero? Dice, pues te vas a tener que volver don Pablito. Y entonces, de un día para otro, fui a solicitar un empleo en una delegación que contrataban barrenderos eventuales, contratos de 28 días para no tener que darles prestaciones sociales. Y en todas contratan eventuales, porque no es suficiente el personal del servicio limpia. Entonces es una contratación muy sencilla. Lo único que le piden a uno es saber leer y escribir. Entonces me dijeron, ¿sabe leer y escribir? Le dije, pues más o menos. Pues fírmele ahí. Y mañana se presenta y empecé a barrer las calles. Y cuando empieza uno a barrer las calles y uno ve a las amas de casa que salen con sus bolsas y dicen, ay joven, usted es nuevo, llévese esta basura. Y cuando le dan a uno la primera propina, yo pensé, dije, les voy a decir, no, soy sociólogo, estoy haciendo un trabajo. O me la quedo, ¿no? Obviamente me la quedé, por supuesto. Y entonces encontré que recibía las propinas, iba juntando mi lanita, iba juntando llenaba mis 2 tambos y tenía que irlos a tirar al camión. Y cuando llego al camión de basura, me dice el chofer, ¿tú eres nuevo? Pues sí. ¿Y tienes que tirar esa basura arriba del camión? Pues sí. Pues a ver, levanta los tambos. Pues no puedo, pues están bien pesados. Me dice, entonces te tenemos que ayudar todos para que los tires. Pues sí. Y a ver, ¿cuánto te han dado de propinas? Pues, entonces acá uno dice, pues entonces te mochas un bracito, te caes con la mitad de las propinas y te ayudamos, porque si no, no vas a poder tirar tu basura. Y entonces empieza uno a entender que a través de la basura hay un montón de mecanismos informales donde viene la propina, no está legalizada, yo voy con el chofer, él me cobra una lana y si no, no puedo trabajar y tengo un contrato de 28 y se empieza a complejizar el asunto. Para no perderme en el asunto de la basura, pero ser muy concreto, después me volví machetero de camión y en el camión de basura pude entrar al tiradero de Santa Cruz Mellehualco sin ningún problema, porque era un mugroso más que iba arriba del camión. La primera vez que quise ir a Santa Cruz Mellehualco, llegué con mi libretita, llegué con mi camarita, ¿no? Le había pedido un aventón al chofer y le dije, nada más, usted lléveme ahí al tiradero, ahí me deja en medio. Dice, oiga, joven, pues sí es bien peligroso. Le dije, no se preocupe, estoy entrenado para cazar tigres en África. Y entonces llego al tiradero de basura, me bajo del camión, le doy las gracias, empiezo a querer caminar en el tiradero. Yo en mi loca mentalidad de sociólogo aprendiz de la facultad, pensaba que iba a llegar y iba a encontrarme con los pepenadores y decirle, muy buenas tardes, ¿cómo está? Soy sociólogo, quiero saber cuántos hijos tiene, qué come, si ha muerto alguno, están educados, sabe leer, yo qué sé. Cuando empiezo a caminar en la basura, me empiezo a asumir, veo que nunca había caminado en la basura, que nunca había estado en un tiradero, empiezo a oler el tiradero, se empieza a meter en mis fosas nasales,
vienen las moscas a pegarte en la cara, ¿no? Y dices, ¿qué desmadre es esto? De pronto me rodean un grupo de pepenadores y me dicen, señora, cabrón, ¿qué estás haciendo aquí, güey? No, pues es que vengo de mi escuela. Tu escuela ni madres, güey, aquí es propiedad privada. Y llega un tipo y me dice, ¿sabes qué? Mira, te la voy a poner fácil, cabrón. Si vuelves a entrar así, la próxima vez no sales, cabrón. Te vamos a matar, te vamos a meter abajo de esos pilas de basura y dime quién chingados te va a encontrar. No era una recepción, digamos, amistosa. Decidí ir al camión y decirle, ¿sabes qué? Llévame de regreso. El tipo se venía riendo de mí, jajaja, se lo dije, usted es bien güey, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí dije, ¿y cómo voy a entrar a este tiradero sin que nadie me vea? Entonces lo primero que tenía que pensar es que nadie me tenía que ver. Y descubrí que siendo machetero de un camión podía entrar y salir sin que nadie me viera, porque era un mugroso más del camión. Y arriba del camión llegábamos todos los días en el mismo camión a tirarle la basura a la misma familia de pepenadores. No era tirarlo en cualquier lado. Eran 15,000 pepenadores organizados, perfectamente identificados, con sus tambos, sus costales, sus casas, el agua, todo. Y todos los días llegamos con la misma familia. ¿Qué sucede? Pues hace uno cuate de la familia. Pues, ¿qué onda? ¿Cómo estás? A ver, un pulquito, órale, una chela, el conquián, en fin. Y de repente encontré que yo podía, en el camión recolector, encontrar algunas cosas, digamos, chidas. Y le decía, ¿sabe qué, don Pablito? Mire, le traje este costalito de cosas. Ay, mi hijo, no te hubieras molestado, mira nada más lo que nos trajo. Un carrito de plástico, algunos cubiertos, lo que haya aparecido en la basura. Nos hicimos muy cuates. Entonces ya, oye, pues vente el sábado, tenemos una fiesta, pues vamos a la fiesta, y en fin, demás. Y en unos 15 años, en el tiradero de basura, estaba la quinceañera, estaba yo con mi grupo de cuates, y me dice, párate a bailar, cabrón. Dije, no, güey, pues es que yo no sé bailar así. No, párate a bailar. Ya saco a la Ludivina, ¿no? Voy con la Ludi, empiezo a bailar, y todos empiezan a reír. Y cuando regreso a sentarme, se están riendo todos. ¿De qué se ríen? Es que ya tienes apodo, cabrón. Le dije, ¿cómo me dicen? Pues el Pavo. Digo, ¿y por qué? Dices que bailas como guajolote. A partir del momento en que me llamaron el Pavo, ya tenía yo una identidad en el tiradero. Ya pasaba invisible, pero era el pinche Pavo, que bailaba como guajolote. Y entonces establecimos ya una relación directa de amistad, que me permitió llegar un día con don José, y le dije, ¿sabe qué, don José? Tengo un problema en mi vida, no tengo casa, no tengo dónde vivir. Dijo, no te preocupes, mijo, te hacemos un cuartito. Hicimos un cuartito de lámina y de cartón, y me fui a vivir al tiradero de basura. Me tardé 8 meses entre ser barrendero en 2 delegaciones, 3 meses en andar de machetero, y 4 meses viviendo de pepenador. Cuando yo estaba en el tiradero, no podía cargar una libreta, no podía cargar una cámara, no podía entrevistar a la gente directamente. Todo era a través de pláticas informales de historias. Y tenía que ir memorizando todo. Entonces encontré un mecanismo que después supe que se llama mnemotecnia, en el que uno empieza a crear conceptos, los va repitiendo, y al final del día tiene unos 7, 8, 9, 10 conceptos, y entonces en la noche con una velita sacaba mi libreta y empezaba a escribir las notas de lo que yo recordaba. En esos 8 meses escribí 180 páginas, con 7 historias de vida, que a mí me permitían describir el mundo de los personajes que había visto. Y regresé con mi maestra y le dije, maestra, esto es lo que salió. Lo vio y me dijo, pues es un mundo fascinante, pero no es sociología. Y le dije, ¿y qué se necesita para que sea sociología? Me dice, pues necesitas toda la estructura, en donde estos personajes están metidos, la parte de la sociedad, la parte económica, la parte política, los sindicatos, los volúmenes.
Y entonces, bueno, hice una encuesta, un diseño, lo fui a aplicar a todas las delegaciones, fui a hablar con todos los jefes de limpia, fui a hacer entrevistas, ir al sindicato, hasta que finalmente salió el marco, digamos, económico, político y social de la basura. Me tardé 1 año y medio más en eso. Cuando regresó lo vio y me dijo, oye, esto está magnífico, dice, son las primeras estadísticas de basura que hay en la Ciudad de México. Dice, pero todavía no hay sociología. Me dice, y le dije, ¿y ahora qué le falta? Me dice, pues te falta lo principal, el marco teórico. Dije, cabrón, pues sí. ¿Y ahora cómo saco un marco teórico sobre basura? Cabrón? Entonces fui a ver a mis maestros y fui a hablar con un economista y le dije, pues mira, me encontré esto. La basura, así que no le sirve a nadie ni no tiene valor, luego trabajan un chingo de gentes y vuelve a tener valor. Me dice, maestro, pues es una aportación directa al marxismo. Basura más fuerza de trabajo igual a mercancía, ¿no? Dice, wow, pues sí, ¿no? Oye, pero a los pepenadores los explotan y los traen de acarreados. Maestro, es una aportación al marxismo. Éramos marxistas todos en ese tiempo. Entonces, es la plusvalía política. Wow. Entonces empieza uno a escribir y toma uno el tono doctoral que toman los sociólogos, ¿no? Entonces, el compañero Marx, en sus trabajos, quedó limitado al ciclo de circulación de mercancías, ¿no? Y empieza uno a hablar ya así con ese aire pomposón, ¿no? Cuando entregué la tesis, pues obviamente me recibí, todo bien. Uno de mis maestros, Enrique Valencia, un antropólogo, me dice, ¿pero qué encontraste? Te pasaste 3 años de tu vida metido aquí, ¿qué encontraste en el fondo de la basura? Esa fue su pregunta. Me quedé pensando y le dije, ¿sabe qué encontré, maestro? Encontré una fotografía perfecta de la sociedad mexicana. Dije, ahora sé por qué somos corruptos, por qué los diputados son bien huevones, qué quiere decir informalidad, qué quiere decir clientelismo, qué quiere decir corporativismo, qué quiere decir todas estas redes que hay abajo que nadie ve, que nadie controla, pero que permiten que miles y miles de personas encuentren formas de sobrevivencia. Y es lo que había encontrado. Había encontrado una forma de explicar mi sociedad a partir de una cosa tan cotidiana, tan local como la basura. Entregué el trabajo, más o menos unas 380 páginas. Conseguí mi chamba de investigador, me contrataron de volada en el Instituto de Investigaciones Sociales y me dijeron, pues llévalo al área de publicaciones. Llevé el trabajo, se llamaba La Sociedad de la Basura, ¿no? Perfecto. 2 meses después, porque se tardan siempre los sociólogos mucho, lo leyeron y me mandaron una carta en donde decían, estimado licenciado, su trabajo es un trabajo magnífico, es un trabajo importante, son las primeras estadísticas de basura y nosotros le publicamos la parte sociológica. La parte de las historias no, porque es un poco de entre literatura, periodismo. Nosotros no publicamos esas cosas. El mismo trabajo lo llevé a la editorial que publicaba Los Agachados y Los Supermachos y les dije, aquí está este trabajo. Al día siguiente recibí una llamada del editor y me dice, oye, las historias están de poca madre, pero la parte sociológica, ¿a quién chingados le importa? Entonces corté el libro en 2, a la universidad le di La Sociedad de la Basura y al otro le di El Basurero, Antropología de la Miseria. Y sin habérmelo propuesto, con el mismo trabajo de investigación, ya tenía yo 2 libros. Todavía no había SNI en ese tiempo. Si no me hubiera ido re bien. Y aprendí muchas cosas, aprendí que hay muchos lenguajes, el lenguaje de los académicos, el lenguaje de los medios, el lenguaje de los políticos, el lenguaje de la gente. Y ese fue el único tema que seleccioné de investigación, la basura, porque a partir de ese momento me empezaron a llamar para trabajar en otras cosas. Entonces, a ver, pues necesitamos un sociólogo que se quiera meter en la Merced. Bueno, pues háblele, porque ese ya fue penador, ¿no? Necesitamos ahora un sociólogo que se quiera meter en la central de abasto. Pues háblenle, ese güey ya fue vendedor ambulante, ¿no? Y así fui construyendo mi carrera profesional. Y de lo que les voy a hablar ahora es del tema que llegó a mí, yo no lo busqué, llegó a mí y a través de una solicitud del gobierno del Distrito Federal.
en 1987, estamos hablando de 2 años después del sismo, de toda la movilización que había generado el sismo. Estamos hablando de la época en que los panchitos estaban de moda y aparecían en todos los medios. Yo no sabía, por ejemplo, que el término chavo banda lo había inventado Zabludovsky, ¿no? Zabludovsky venía de Las Lomas, por Periférico, a veces tomaba Parque Lira, y una vez viene Zabludovsky, se encuentra que hay una batalla campal entre los panchitos y los buks, las bandas unidas Kiss, y se están agarrando a golpes y lo demás. Saca el teléfono, que en ese tiempo no había celulares, entonces saca su teléfono que trae en el coche y pide inmediatamente que vengan helicópteros de Televisa a tomar la batalla campal, esta batalla de estos chavos banda que están aquí peleándose, y el chavo banda es inventado por Zabludovsky. Y entonces cuando salen las imágenes de estos seres agresivos y lo demás, entonces toman un lugar en el imaginario. Cuando toman el lugar en el imaginario, los políticos reaccionan como reaccionan siempre, ¿no? Claro, nosotros conocemos bien a estas personas, ya estamos tomando medidas en el asunto, ¿no? Son seres peligrosos, ¿no? Y entonces vienen los apañones, las racias y lo demás, y entonces tenemos apañones todos los fines de semana, detenciones ilegales. ¿Cuál es el delito? El delito principal que tienen los jóvenes: portación de cara, ¿no? Y con esa portación de cara vienen las detenciones, las racias, los apañones, los chavos que no son güeyes se empiezan a armar también para recibir a los policías, y entonces ya no nada más hay muertos por las riñas entre pandillas, sino a veces muertos también por los policías, y el asunto empieza a crecer en los medios. Y es en ese clima de crecimiento, de tensión, con unos nuevos sujetos violentos que aparecen en los medios de comunicación, cuando llega el coordinador de asesores del entonces regente de la ciudad, que era Ramón Aguirre, y llega al Instituto de Investigaciones Sociales. ¿Quién mejor si no la UNAM para que venga a dar garantía de que este asunto, ¿no?, tiene buen orden? Entonces van con el director, le dicen: necesitamos un sociólogo que se meta con el asunto de las bandas. Y me habla, Ricardo Pozas me habla y me dice: oye, güey, pues tú ya fuiste penador, barrendero, machetero, ambulante, ¿no te quieres volver chavo banda? Le dije: pues va, güey, pues órale. Le dije: ¿pero qué quieren? Me dice: es que hay que ver a los jóvenes. Le dije: ¿qué les van a estudiar a los jóvenes? Déjenlos en paz, cabrón. O sea, se la cotorreen, pues, es el periodo que se está uno más. No, dice: hay un problema de violencia, métete. Y entonces así fue como empecé a trabajar. Y lo que les voy a presentar hoy es muy breve. Es este asunto de acercamiento a Juventud Popular y bandas, sus antecedentes, la construcción de las hipótesis, muy sencillitas, el diagnóstico, la investigación social aplicada, que es mi forma de responder para qué demonios sirve un sociólogo, y el proyecto Circo Volador. En 1987 la Ciudad de México estaba bombardeada por los medios de comunicación en torno a la violencia juvenil. En el segundo párrafo pongo entre comillas los adjetivos calificativos que pude registrar en los medios de comunicación. Dice: drogadictos, asesinos, rateros, violadores, alcohólicos, vagos o pandilleros. Esos eran los calificativos que les daban los medios a los jóvenes en general de las clases populares. Si todos los jóvenes de las clases populares, como lo presentaban los medios, fueran drogadictos, asesinos, rateros, violadores, alcohólicos, vagos, pandilleros, la ciudad ya no existiría, eso es obvio. ¿Pero qué había propiciado esa calificación? Pues una estigmatización total hacia todo lo que tuviera que ver con chavos, hacia todo lo que tuviera que ver con los sectores populares. Entonces partimos al principio de valorar la situación de jóvenes de las clases populares, identificados como bandas, había que buscarlos, y primero frenar la violencia creciente, ¿no? Y segundo, buscar mecanismos de integración, que eso siempre lo pongo yo en mis proyectos. O sea, realmente un proyecto de investigación debería de buscar mecanismos para permitir la integración o el cambio de lo que esté pasando. O sea, con los pepenadores estuve organizando cooperativas de pepenadores, y hay algunas experiencias muy exitosas. En el caso de los comerciantes estuvimos organizando cooperativas de carretilleros, y se pueden cambiar cosas, y funcionan, y son actividades
que deberían hacer los sociólogos, en mi perspectiva. Este es el tipo de chavos con los que trabajamos. Son chavos normales. Si se encuentran un grupito de 5 o 6 en la noche, pues sí, obviamente uno se saca de onda, porque sí traen portación de cara, pues obviamente sí se ven sospechosos. Durante más o menos 6 meses con Sergio Cermeño y Alicia Zicardi estuvimos metidos en diferentes zonas, teniendo una reunión a la semana, en las zonas de mayor concentración de bandas. Me hice cuate de algunos de ellos, en fin. Yo tocaba rock en ese tiempo con un grupo que se llamaba Arpía, con Cecilia Toussaint. Acabamos de sacar un disco, en fin. Yo tenía mecanismos de acercarme para que supieran que yo también era banda, como dices tú, ¿no? Entonces, establecimos los mecanismos, empezamos a cotorrear con los chavos y usamos una metodología que a mí me gusta mucho. Es una metodología de intervención. Buscábamos una palabra y con un grupo de 10, 15 chavos hablábamos todo lo que teníamos que hablar sobre esa palabra, las cosas buenas, las malas, lo que fuera. Y a partir de los imaginarios que te puede dar la madre, el empleo, la violencia, la policía, el Estado, todo lo que piensan, construimos las hipótesis. O sea, la construcción de las hipótesis es una construcción cualitativa 100%. Pero te permiten saber cuál es el sentir de la gente. Y después ya busca uno los datos duros, ahora sí que la parte sociológica, como dicen los sociólogos, ¿no? Cuánta gente y lo que sea. Entonces la escuela no les funciona, la escuela dejó de tener un mecanismo de ascenso social. Pero no nada más eso, o sea, sino que la escuela se identifica como una institución que no es grata, de la cual fueron expulsados, de la cual son rechazados, la cual no les da ninguna utilidad, lo cual no quiere decir que no les guste prepararse y saber cosas. En la familia, nos encontramos en las 3 zonas que estuvimos trabajando, más o menos un 35% de hogares con madres solteras. Y está bien, digo, o sea, pues las madres van a trabajar, los chavos se quedan en la casa. Y ese paso, digamos, de la familia, en donde se aprenden los valores fundamentales de amistad, solidaridad, respeto, compañerismo, sentido de nación, de futuro, ¿no? Digo, aparte del zape de calles, escuincle, ¿no? O sea, esas cosas que se aprenden ahí, si no se aprenden en otro lado. Y se aprenden en la esquina, se aprenden con el barrio, se aprenden con la banda, se aprenden con quien sea. Y se aprenden en la forma que los quiera uno aprender. Entonces va a haber muchas nociones de nación, muchas nociones de solidaridad, muchas nociones de respeto y de futuro y de sentido y de todo. Y es lo que estaba pasando aquí. O sea, se estaban generando toda una serie de visiones automáticas, sin que nadie pelara y sin que nadie entendiera qué era lo que estaba sucediendo. Yo no quiero darle el peso a la familia que le daban los panistas, por ejemplo, o sea, tampoco, o sea, no, que no marchen, o sea, pero la familia sí es importante, y las cosas que se aprenden con la familia se pueden aprender en otros lados también. El empleo, pues, ¿qué les digo? O sea, el empleo es reducido, les pagan muy poquito, o de plano no los contratan, y sin embargo, casi todos tienen experiencia laboral, o chambean, o le pedalean en algo. O sea, pues el crecimiento del sector informal, digo, es brutal. O sea, hoy de cada 10 empleos, 6.7 creo que son informales, ¿no? Una hipótesis más, la cultura. Esta noción de cultura que tienen los gobiernos, pues está muy, muy caduca. O sea, en este país durante muchos años se nos dijo quién era culto y quién era inculto. O sea, incultos eran los pobres, incultos eran los indígenas, incultos eran los barrios populares, los pelados, pinches mugrosos, ¿no? Y cuando uno piensa y dices, bueno, pues en los años 60 construyen el Museo Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Una joya arquitectónica, se traen a Tlaloc y lo ponen ahí enfrente y lo demás, y las fuentes y tarará. Y a los indígenas los vuelven piezas de cerámica y los meten en vitrinas. Entonces, y los otros indígenas, los de a pie, los de a de veras, los otros 10 o 12 millones que hay, ¿dónde están? Y esta es la parte de la cultura, y nos van a hablar de los indígenas.
Entonces ese rechazo entre lo que es la cultura oficial o lo que se cree que es cultura, o la gran escritura, Octavio Paz, José Luis Cuevas, etcétera, simplemente les vale madre. Y entonces ellos empiezan a decir, no, ni madres, eso mándalo al demonio, bro. O sea, nuestra cultura es lo que nosotros hacemos, cómo me peino, cómo me paro los pelos, me pongo los tatuajes, lo que toco, lo que escribo, y eso soy yo. Y empiezan a recrear toda una serie de cuestiones que cuando son tomadas curiosamente por los sociólogos, los transforman en las culturas de las tribus urbanas, ¿no? Chale. O sea, digo, está bien, pues sí existen, pero pues no se claven, o sea, el rollo está en otro lado. Y la última hipótesis tiene que ver con el concepto de autoridad. Cuando yo les preguntaba, a ver, ¿qué es la autoridad para ti? ¿Quién sería una autoridad? Me decían, pues la ley, güey. Decía, wow, parecen estudiantes de la Facultad de Derecho, güey. Pero no era esa ley, era la ley, porque así le llamaban a la policía. Aguas con la ley, ahí viene la ley, te va a bañar la ley, al tiro con la ley. Entonces la ley era su punto de contacto, digámoslo así, institucional. Y la ley era la policía, y teníamos una policía corrupta que los apañaba ilegalmente. Esa era la relación que tenían con esto que llamamos la sociedad, ¿no? Entonces, se da una relación perversa entre lo que ellos reciben, entre cómo se sienten integrados o cómo se sienten rechazados, y al mismo tiempo con toda una enorme creatividad diciendo nosotros somos y aquí estamos, y se chingan, ¿no? Los mapas son muy útiles. La cartografía social es una materia que debería ser obligatoria desde el primer semestre hasta el último semestre. Entender, por ejemplo, en base a esta imagen de la urbanización de la Ciudad de México y ponerle encima los mapas que quieran, el mapa de dónde están los rateros, dónde están las zonas de prostitutas, lo que quieran ponerle es muy útil. Y lo que hicimos justamente fue realizar una cartografía social. Pero antes de ir a la parte esta que les quiero presentar de la cartografía social, quiero detenerme un poquito con el asunto de los jóvenes. Cuando hablamos de los jóvenes en este país, estamos hablando de algo que no existe. O sea, los jóvenes no existen. Cada vez que escuchen a un político que dice los jóvenes, está mintiendo. Los jóvenes no es más que la suma de muchos grupos muy diferentes, y esta gráfica de pastel me permite representar a los jóvenes de la siguiente forma. En el 3% están los hijos de Emilio Azcárraga. En el 18% están los hijos de los empresarios que trabajan con Emilio Azcárraga. En el 58% están los hijos de los trabajadores que trabajan para Emilio Azcárraga. Y en el 21% están los hijos de los jodidos, como los llamaba Emilio Azcárraga, que tienen que comprar todas las porquerías de Televisa porque no tienen para pagar una televisión por cable. Lo que encontramos, según los reportes que nos dio la policía, porque era un proyecto para el gobierno de la ciudad, nos dijo hay 1.500 bandas en el Distrito Federal y hay 2.300 bandas en la zona metropolitana. Cuando cada puntito de estos representaba un simbolito, un puntito rojo con un número, y había un directorio para leer esto. Entonces decía delegación, nombre de la banda, número de integrantes, actividades, horarios, etcétera. Era un directorio de bandas, de 1.500 bandas en el Distrito Federal y de las del Estado de México. Viene el cambio de gobierno en 1988. Nosotros nos tardamos más o menos 8 meses, 9 meses haciendo el diagnóstico, y terminamos el diagnóstico. El diagnóstico eran, digamos, las hipótesis que les presenté, obviamente ya documentadas, validadas y todo lo demás, con el mapa, con la cartografía social de la ubicación de bandas, con el directorio, y este mapa era un mapa gigantesco que entregamos al gobierno saliente, al regente, ¿no? Entonces, una pequeña ceremonia donde seguramente dijo gracias a la Universidad Nacional que han apoyado este trabajo decidido del Departamento del Distrito Federal, etcétera, 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 ¿no? Cambia de gobierno, entra Manuel Camacho, entra a la Secretaría de Desarrollo Social Alejandra Moreno Toscano, que había sido maestra mía,
y ve el mapa y me dice, a ver, ven, ¿y esto qué es? Le dije, pues es el mapa de las bandas y este es el directorio. Me dice, ¿cuántos son? Le dije, pues le tocan como de 400 chavos por policía, le dije. Me dice, no marches, ¿a poco son tantos? Le dije, sí, son un demonial. Le dije, no todos son bandas, ni todos son violentos, ni todos son drogadictos, pero todos son catalogados como bandas. Y la única política que tienen es mandarles a la policía. Y entonces me hizo las preguntas, me dice, ¿qué podemos hacer? Le dije, pues yo qué sé. Me dice, pues tú eres sociólogo. Le dije, pues sí, pero no soy mago. Me dice, pues llévate el mapa y tráeme una propuesta y dime qué vamos a hacer con esto. Me llevé el mapa a la oficina, lo colgué y mi pregunta de investigación, que tiene que ver con la investigación aplicada, fue, si en este momento yo tengo que entrar en contacto con todos estos miles de chavos y quiero hablar con ellos al mismo día y a la misma hora, ¿cómo le hago? Pues, si junto a todos los psicólogos y trabajadores sociales, pues no nos alcanza la vida, y de aquí a que nos ponemos de acuerdo y que las metodologías. Entonces dije, pues a ver, ¿qué hacía yo con los chavos? Pues nos íbamos a tomar unas chelas, ok. ¿Y qué más? Echar desmadre, ok. Y cotorreábamos, ok. ¿Y qué hacían ellos? Ponían su música, ok. Y la música que ponían, a ver, vamos a buscar en el radio, a ver dónde la pasan. Y entonces me pongo a buscar y no pasan la música que escuchan los chavos en la radio. Dije, ay, cabrón. Y me encuentro el 105.7 de FM, que se llamaba Estéreo Joven, que es una estación del gobierno, del Estado. Dije, pues a ver, esto es del Estado, es para los jóvenes, vamos a ver qué ponen, ¿no? La enciendes y te ponen a Frank Sinatra. Dices, chale. Entonces, no han cambiado al locutor desde que empezaron. Y luego te siguen Lucerito, ¿no? Ay, puta madre. Y luego empiezas a oír los anuncios de gobierno, ¿no? Joven, si tienes entre 17 y 19, tienes 18, ¿no? O sea, como pa' qué, cabrón. O joven, métete a las Fuerzas Armadas, la policía te espera, no mames, o sea, nadie escucha eso. Entonces armé la propuesta y regresé con Alejandra y le dije, ¿sabes qué? Mira, hay una estación completamente anodina que no sirve y se llama Estéreo Joven. Y si nos la prestan y empezamos a meter su música, pues seguramente la van a querer oír. Y a través de oírnos, pues podemos a lo mejor empezar a comunicarnos por la radio. Entonces me mandó a ver a Gerardo Estrada, que era el director del IMER. Fui a ver a Gerardo, que también había sido maestro en la facultad. Entonces, pero ya soy como sociólogo, ¿no? Entonces, bueno, es un proyecto de investigación aplicada con los jóvenes, en fin, ¿Y qué queremos? Queremos la estación. ¿Y qué vamos a hacer? Pues cambiar toda la programación, güey, porque está muy obsoleta. Vamos a abrir otros programas, a meter su música y vamos a cambiar el rollo. Y cambia Estéreo Joven de un año para otro y empiezan a pasar la música de estos chavos que no se oía. Y entonces, en la mañana, en la tarde y en la noche, 5 minutos, agarro yo el micrófono y pues un saludote a todas las bandas que nos están escuchando y llámenos, tenemos aquí 2 teléfonos en donde están 2 mega gordas. Está la Barbie y la Costalito, que están como para comérselas vivas, ¿no? Y háblenos. Y la Barbie y la Costalito eran 2 trabajadoras sociales que cuando hablaban los chavos para ligarse a la Barbie y a la Costalito, que tenían que responder siempre con voz sensual de, hola peludo, ¿no? Y entonces ya les sacaban información de, a ver, escuela, estudias, trabajas, dónde vives, en fin. Y eso empezó a generar una cantidad de información impresionante. Entonces en este mapa empezamos a poner los puntitos de donde nos estaban llamando. Y entonces descubrimos en 2 meses que teníamos posibilidad de conectarnos con las gentes reales en 35% de estos lugares, que era muy grande para tener 2 meses. Y entonces pues empezamos a acercarnos con ellos. Los saludos que les mandábamos eran a sus nombres. Un saludo a los mierdas punk de Nesa, un saludo a los mugrosos del Rosario, saludos a los sátiros de la Portales, verdugos, picudos, nazis, ratas punk, virginidad sacudida de puras chavas, vascas, manchados, malditos, defectuosos, anfetaminas, leprosos, colgados, chemos, mocos, sapos, cerdos, bastardos. ¿Por qué, si armo una banda, por qué me quiero llamar el cerdo? ¿Por qué quiero ser el bastardo? O sea, ¿por qué ese sentido autodevaluatorio? Pues era una forma de gritarle a la sociedad, te chingas, cabrón. Soy el cerdo y me tienes que aguantar porque aquí estoy vivo. Y
te voy a poner en tus paredes, aquí están los bastardos, cabrón. Cuando vimos esto, le dije, ¿sabes qué? Hagamos un programa especial para los chavos de 10 de la noche a 2 de la mañana, los sábados, que es el día de las detenciones ilegales, es el día de las racias y de los apañones. Entonces abrimos un programa que se llamaba Solo para Bandas, y entonces me volví locutor de radio. Entonces, pues un saludote a toda la banda, y como bien dicen por ahí, pues que Dios salve a la banda y al rock and roll. Estamos aquí en el 105.7 de FM en Solo para Bandas, y hoy tenemos, como siempre, unos invitados de lujo. Están con nosotros los Mierdas Punk de Nesa. Están con nosotros Juanito Mierda, Chuchito Mierda y Pablito Mierda. Dije, Pablito Mierda, ¿por qué decidieron ponerse ustedes los Mierdas como nombre? Me dice, espera. Me dice, ¿este micrófono está abierto? Le dije, sí. ¿Y me está oyendo mucha gente? Sí, miles de personas te están escuchando. ¿Y puedo decir lo que sea? Le dije, por supuesto. Este gobierno se caracteriza por la libertad de expresión. Entonces agarra el micrófono y dice, pues que chinga su madre el presidente. Entonces en 30 segundos tengo una llamada a la Secretaría de Gobernación para ver quién es el imbécil que le está dando el micrófono a estos descerebrados para que en la radio pública le vengan a mentar la madre al presidente. Entonces yo transmito los sábados, y los lunes en la mañana tenía que ir con mis mapas y mis reportes a Gobernación a pedir perdón, a explicar que se trataba de un proceso de investigación aplicada, en donde estábamos acercándonos con estos jóvenes para ganar su confianza, y que era su lenguaje, y que aparte una mentadita pues hasta se la merecía, o sea, no pasaba más de eso. Entonces este trabajo lo hicimos durante 4 años. O sea, no fue un trabajo de, a ver, en 2 meses que sale. 4 años. Y en 4 años uno se hace amigo de un montón de bandas de la ciudad. Y estás hablando en el radio, y estás usando sus nombres, y están llegando contigo, y te vienen a tirar sus netas, y te abren las puertas de sus casas. Y el efecto, por ejemplo, de ser del programa de radio, en donde estás pasando este rollo, cuando vas al barrio a buscarlos y tocas la puerta y le dices, ¿qué onda? ¿Quién? No, pues somos del Solo para Bandas. ¡Ah, chido, carnal, vente, pásale, vamos a cotorrear! Y ta. En lugar de que llegaras y le dijeras, buenas tardes, soy de sociólogo del Instituto de Investigaciones, pues te mandan al demonio. Estos mecanismos, este volverse el personaje de la acción, es fundamental. Así lo veo yo. Cuando íbamos a buscar a los chavos, andábamos todos en una combi. Y un día les dije, ¿sabes qué? Todos estos chavos tienen sus bandas y tienen sus nombres. Nosotros necesitamos tener un nombre también. Y entonces empecé a preguntar, a ver, perro, ¿qué se te ocurre? No, pues caca. A ver, pato. El perro, el pato, el piojo, el pulpo. Yo era el pavo. Entonces dije, oye, pues somos como un bonche de animales. Dice, sí, güey, es como un zoológico. Dije, ni madres, un zoológico están detenidos, cara. Dice, es como un circo. Dije, ah, pues sí, como un circo, sí, güey. Dice, es como un circo volador porque andamos en la pinche combi de un barrio para otro. Dije, perfecto, circo volador. Y entonces se creó el concepto circo volador para hacer la producción de cosas que hacíamos. ¿Qué hacíamos? Pues vamos al barrio tal, en donde hubo una madriza en la chingada. Bueno, vamos a hablar con los chavos, vamos a hacer un concierto en la calle, pero vamos a hablar con las doñas para que nos den chance, y vamos a hablar con el de la tienda para que sepa que no lo vamos a atracar, y vamos a dejar limpia la calle, y vamos a terminarlo en horario, y todo lo demás. Creo que esto ya se murió, pero bueno, no hay problema. Y entonces, a partir de andar con lo del circo volador, nos abrían la puerta, entrábamos y nos hicimos cuates de muchísima gente. ¿Qué pasó? Y entonces nos llamamos Circo Volador, nos registramos como Circo Volador y formamos, todavía no era el tiempo del nacimiento de las ONGs, lo que hoy sería una ONG. Hay una imagen que quería mostrarles después, si hay manera de que regrese la luz aquí en la computadora. Porque en esos 4 años
fuimos levantando información, mucha información en la calle, información de lo que creaban, de lo que decían, de lo que pintaban, de lo que querían expresar. Y empezamos a encontrar una enorme calidad moral, calidad profesional, calidad familiar, filial entre todos ellos. Muchos eventos los hicimos en las calles, en las plazas, en los parques. Y cuando junta uno 20 o 40 gentes no hay problema, pero cuando junta uno 600, 800 o 2000 ya hay un problema. Y entonces tuvimos que buscar un espacio en donde aterrizar el famoso circo volador. Y había un cine atrás del mercado de Jamaica, en una zona muy violenta, una zona sucia, una zona densa, pesada, con un cine para 3,000 gentes que estaba abandonado como buen programa de gobierno. Cines de los años 60, el Emiliano Zapata, Leandro Valle, Francisco Villa, todos cerrados porque ya eran obsoletos. Entonces le dije, oye, pues ese cine está perfecto, le dije, está en una zona muy violenta y quizá nos pueda servir. Y entonces me dijo, bueno, pues ahí está el cine, pero no hay recursos, no hay dinero. ¿Qué pasó? ¿Ya? Y entonces tomamos el cine y empezamos a llamar a los chavos a través de un segundo programa de radio que tuvimos en Radio Capital, que se llamó El Túnel, un paso subterráneo al más acá. Y entonces les decíamos, chavos, tenemos un espacio, pero no hay nada, le falta todo, necesita todo, ventanas, agua, luz, drenaje, limpieza. Entonces, si tienen 1 hora libre, 2 horas libres, vénganse y vamos a trabajar juntos. Y cuando llamamos a los chavos a través del radio y empiezan a llegar los chavos, lo más sorprendente fue que empezaron a llegar con sus familias. Llegaban con el hermano, con el tío, con el papá, con la mamá que había hecho unas tortas y empezaron, porque el papá sabía de plomería y el hermano sabía de electricidad y el vecino sabía de vidrios y los primeros talleres que tuvimos, muchísimas gracias, los primeros talleres que tuvimos fueron de las cuestiones más elementales, aprender a hacer que un foco se encienda, ¿no? Y a robarnos la luz, a poner diablitos, claro. Esta fotografía es la que les quería mostrar. Esta es para mí una fotografía muy especial porque a partir de que vi esta fotografía en mi escritorio cambió mi percepción de lo que veníamos haciendo en el proyecto. Si ustedes ven, es la Capilla Sixtina, bueno, más o menos, ¿no? Es la creación de Adán, que está en la Capilla Sixtina. Entonces está Dios dándole vida a un chavo banda y en sus dedos está saliendo unas chispitas, ¿no? Dios está rodeado de una calaca y un DAC y un metalero y arriba de una ciudad sucia. Y abajo de esta figura hay un letrero que apenas se puede leer aquí, que dice, así se creó la banda. Y abajo de así se creó la banda, dice Miguel Díaz, 13 años, y David Cerón, 13 años. Y dije, a ver, 2 chavos cerca de un tiradero de basura, en el momento en que tuvieron pintura, pintaron a Dios dándole vida a un chavo banda. Y está poca madre. Y abajo de la ciudad hay un pequeño texto que dice, esta pintura está dedicada a una señora que se preguntó por qué hay bandas, se llama Cecilia y es mi madre. Y dije, puta, tienen madre. A diferencia de lo que decía todo el mundo, tenían madre y tenían padre y tenían hermanos y nunca los habíamos pensado como gentes de una comunidad. Los queríamos ver como los nazis, los costrosos, las ratas, los patanes. Y eran parte de comunidades que no conocíamos. Y fue cuando pedimos el espacio y empezaron a llegar con sus familias que descubrimos que era una enorme comunidad, o como le llamarían los sociólogos, con un gran capital social, ¿no? De ahí surge, digamos, el modelo metodológico. Hay un modelo metodológico que es muy fácil. Tenemos a los ricos arriba y a los pobres. Los ricos le tienen miedo a los pobres
Y los pobres le tienen un pinche odio a los ricos espantoso. Eso fragmenta la sociedad, eso divide las opiniones e impide pensar en una integración. Lo que hicimos fue marcar un límite que yo le llamé límite social imaginario, porque no se me ocurrió de otra forma. Y lo que habíamos hecho es entrar con estos sectores. ¿Qué encontramos? Todos los problemas que quieran. La esquina, la falta de espacios, el subempleo, el desempleo, la moda contrahecha, la deserción escolar, le quieren meter adicciones, lo que quieran, la pobreza, la marginalidad, la exclusión social, ¿no? Ok. Cuando uno entra en las comunidades pensando en problemas, lo único que encuentra son problemas. Y aparte, todas las políticas públicas que están hechas, entre comillas, para resolver esos problemas no funcionan, porque los problemas no tienen solución, son condiciones. A mí me da muchísima risa cuando salen esas conferencias que dicen, vamos a hablar de la vulnerabilidad de los jóvenes. No manches, cabrón. O sea, qué pérdida de tiempo, cabrón. Pónganse a hacer algo productivo. O sea, la vulnerabilidad son una serie de factores que están alrededor, pero la gente no es vulnerable. Y López Obrador, después de que Clara Hussitman construyó las primeras políticas públicas para jóvenes en la Ciudad de México, entre 97 y 2000, vino López Obrador y dijo, estos son vulnerables. No marches, cabrón. Y claro, pues es más fácil vulnerabilizar, focalizar y entonces cooptar políticamente a los grupos. Claro, pero eso es un proceso clientelar. Entonces no marchen, o sea, no me vengan a hablar de estas cuestiones. Entonces, nosotros no trabajamos con problemas, no resolvemos ningún problema, no tenemos la idea de resolver ningún problema. Lo único que hacemos es que cuando estamos con 10 o 15 chavos les decimos, oye güey, si pudiéramos hacer algo bien chingón, ¿qué haríamos, cabrón? ¿Qué se te ocurre que haríamos? Entonces se me ocurre esto, ok, habrá cosas posibles, habrá cosas imposibles, pero en la capacidad de crear esos sueños, esas ideas locales en ese espacio, está la fuerza. Entonces a partir de ahí empiezan a surgir montones de propuestas que nos permiten de alguna forma entender que hay mecanismos para combatir el asunto de la educación a través de nuevos paradigmas de educación. La educación informal, la educación no formal, la educación alternativa, la educación a distancia, yo qué sé, o sea, lo que quieran aprender. Por eso en el primer video les decía, lo que estamos viendo es una gente que está manejando la iluminación, una que escribió el guión, una que está actuando, otra que está filmando, otra que está editando. Eso es educación, eso es empleo, eso es cultura, eso es lo que están haciendo, eso es lo que están gritando y tienen el micrófono y tienen el derecho de decir lo que quieran. Digo, tampoco es vamos a mentarnos la madre entre todos, pero sí abrir las vías con un nivel de comunicación diferenciado. Esa figura que les dije de la Capilla Sixtina me impactó tanto que mandé a hacer unos calendarios con 12 reproducciones, esa era la portada, se llamaba 1991, así se creó la banda, y después venían unas fotos de grafitis con textos escritos por los chavos y un pequeñísimo resumen diciendo quiénes son los que pintaron, dónde están los que pintaron y por qué es importante presentarlos. Los calendarios los regalamos con la banda y los vendimos con los ricos. Fui a pedir permiso a la Universidad de Anáhuac, al ITAM, al TEC de Monterrey, a la Ibero, y me llevaba a 4 o 5 chavos a que vendieran el calendario. Entonces yo les daba una pequeña plática de lo que habíamos hecho, les presentaba a los chavos, les daba el micrófono, los presentábamos y les decíamos, aquí está este calendario que vale 300 pesos. Y tenían dos opciones, o lo compran o nos arreglamos a la salida, ¿no? Sobre todo los de la Ibero, eso se paniqué, claro, sí, déjanos todos los que quieras, ¿no? Y encontramos que podíamos vender los calendarios y podíamos sacar una lanita para empezar a generar recursos y hacer cosas. Y lo que hicimos fue, con eso, definir el punto central del modelo metodológico. O sea, vamos a tomar la cultura juvenil como un medio para la integración de valores
de la sociedad a través de un lenguaje común. Y si es chido, es chido. Y si es una mierda, es una mierda. Y si es corrupto, es corrupto. No necesitamos engañarnos. Vamos a hablar de un lenguaje común. Y vamos a hacer que estos chavos trabajen en un sentido positivo. Entonces empieza un proceso de profesionalización impresionante. Yo cuando estaba vendiendo y regalando el calendario con los chavos, llegó un chavito y me dice, oye, ¿me regalas un calendario? Le dije, claro, llévatelo. Y después se fue a dar la vuelta y regresó y dice, oye, ¿me das otro calendario? Ay, güey, ¿y para qué quieres otro? Dice, es que es para mi jefa. Órale, güey, llévale un otro jefa. Va, regresa y dice, oye, ¿no me regalas otro calendario? Le dije, güey, tú los vas a vender, cabrón. Me dice, no, dices que es para mi abuelita. Ay, sí, le dije, luego me vas a traer a tu tía y a tus primas. Me dice, no, es que yo fui el que pinté eso. Cuando volteé, le dije, no mames, tú eres Miguel Canseco, cabrón. No marches, cabrón. A ver, vente conmigo, cabrón. A ver, ¿y qué haces, güey? No, pues no, ya me salí de la escuela, pinche escuela, es que es una mierda y la chingada. Bueno, ¿qué haces? No, pues no, la neta no me gusta nada, pues sí me gusta pintar. ¿Y has estudiado? No, pues nomás lo que se me ocurre. Dije, oye, y si consigo un maestro, güey, te jalas a tus cuates y armamos un tallercito, pues vamos a ver, órale, entonces. Y me fui a la Escuela de Artes Plásticas de la UNAM. ¿Saben cuántos alumnos tiene? Tiene un chingo. Y les dije, oye, ¿sabes qué? ¿No te interesaría venir a cotorrear con los chavos y pasarles ahí un...? Sí, güey, órale, pum, pum, pum. Y en 2 meses ves que lo que están pintando tiene otro sentido y empieza a tener otra dimensión. Y cuando empezamos a trabajar con el asunto de radio, nos fuimos a la facultad a preguntar, oye, ustedes trabajan radio, ¿no te interesaría venir con los chavos? ¿Saben cuántos alumnos hay? Un chingo. Y todos quisieran trabajar en eso. Y empieza uno a encontrar que entre las universidades de arriba que van en un sentido, con los chavos, con los problemas, se pueden juntar a través de las actividades cotidianas más esenciales. Es como estar descubriendo el hilo negro, saber que hay agua tibia. Cuando nosotros pedimos el cine, en este cine, que es el foro, vivían unos teporochos. Teníamos que sacar a los teporochos de ahí, y a veces no por convencimiento, porque pues, se les olvidaba, y meternos al lugar. Les estoy hablando de 1994, o sea, 7 años después de que habíamos empezado el primer diagnóstico de bandas y pandillas en la Ciudad de México. En 7 años ya teníamos este espacio y estaba oscuro, no había nada, no tenía ningún servicio. Entonces, 1994, ¿qué sucede en 94? Viene una cosa que se llama el error de diciembre. Y en el error de diciembre nos dicen, ahí está el cine, no hay dinero, cambia el gobierno, entra el nuevo gobierno, la estación Estéreo Joven que había construido toda esa imagen, la orientan hacia una, digamos, privatización, se vuelve Radio Órbita y empiezan a pasar comerciales y entonces hacer cosas de las tocadas y aquí, y fuera el asunto social. Estos proyectos tienen un reto fundamental, tienen que ser a prueba de funcionarios públicos, a prueba de partidos políticos y a prueba de cambios de gobierno. Y eso es el peor desmadre de estas cosas. Cada vez que hay cambios de gobierno, vienen unos cambios verdaderamente absurdos, no hay continuidad. Este proyecto tiene 25 años y hemos pasado de los priistas a los perredistas buena onda, a los perredistas mala onda, a los panistas religiosos y puta. Y hay que aprender a sobrevivir con eso. El objetivo del circo volador, lo decimos así, es establecer cartografías sociales. Y este asunto de las cartografías es fundamental, es la herramienta más útil para poder mirar desde arriba lo que está sucediendo y poder meterse en eso. Y buscamos demostrar que hay un montón de acciones sociales positivas que se pueden generar. Nosotros no las inventamos, las inventan los chavos y simplemente somos una especie de facilitadores para que esto suceda. Cuando llegó un agente de la UNESCO, el doctor Fabio Pacchioni, me lo mandó mi director del instituto, me dijo, oye, va a venir un agente importante de la UNESCO, ya le hablé del TIC, que vaya a ver el espacio.
Y entonces llegó al espacio, no había luz, no había nada, abrimos las puertas para que entrara un poquito de luz y con una lámpara, todo jodido, yo le iba diciendo, mira, ahí vamos a poner una pantalla, y ahí voy a pintar unos grafitis, y ahí va a ser el estudio, y todo lo que yo tenía, y el tipo se reía, me dice, pero no tienes dinero, cabrón. Le dije, ya lo sé, le dije, pero esto es lo que estoy viendo. Me dice, mira, tienes un problema, dice, si no cambian su actitud, no vas a poder nunca llegar a ningún lado. Dice, en el proceso de investigación te volviste punk. Y entonces, chinga su madre el gobierno, chinga su madre el papa, no, chinga su madre. Y sí, me había vuelto punk, efectivamente. Era un anarquista. Me encontré y dije, sí, efectivamente, soy un anarquista, pero a huevo, ya tengo razón, y quiero ser un anarquista. Me dijo, sí, pero la sociedad no funciona así, Gabriel. Necesitas entrar en contacto con los empresarios, con los políticos, con los programas, necesitas modular tu discurso sin dejarles de mentar la madre. Y acércate sin miedo. Pero si no haces esa integración con las instituciones, esto no va a tener ningún futuro. Y me dijo, y aquí tienes $10,000. Y nos dio $10,000. Fue la primera contribución que tuvo Circo Volador. Y con los $10,000 compramos todos los cables de luz que faltaban para reinstalar la luz. Y nos podríamos ir eternamente a platicar todo lo que implicó la reparación de ese espacio. Hoy Circo Volador ya tiene años, ya está ahí, etcétera, camina, y ya tiene su misión: apoyar sectores excluidos de la sociedad, generar formas de integración social, profesionalizar las actividades y promover la cultura juvenil. Son actividades muy, muy básicas. Y lo que están viendo en la fotografía abajo es nada más el lobby en una exhibición de pinturas de los festivales que hacemos cada año. Las cosas que crean los chavos son verdaderamente sensacionales. Ese que está en la fotografía arriba es Bono. Una vez me hablaron un viernes en la noche y me dicen, oye, vino a dar unos conciertos a México, y me dicen, oye, te hablo de la producción de Bono, que quiere visitar Circo Volador. Mi respuesta, le dije, no mames, ¿quién habla, güey? Me dice, no, en serio, dice, hablamos de la producción de Bono. Bono y YouTube quieren visitar el Circo Volador. ¿Y cuándo? Mañana, a las 12. ¿Sí? Que no haya mucha gente, que sean los chavos de los talleres. O sea, sí, le dije, ok. Les hablé a los chavos, montamos una semi-exposición de las cosas que hacían, les estuvimos pasando unas fotografías con los grafitis, ¿no? Y entonces, cuando les estaba viendo todos los murales que pintan, estaba el Bono diciendo, ah, wonderful, oh, beautiful, ¿no? Y entonces, y me dice, ¿y quién pinta esto? Entonces le dije, Mibe, ven para acá. Y el Mibe es un tipo como de 2 metros, calvo, ¿no? Tatuado, aretes, en fin. Dije, Mibe, Bono te quiere conocer. Entonces llega el Mibe y le da la mano y le dice, me da mucho gusto saludar a otro artista internacional. Y entonces volteé con Bono y le dije, ¿sabes cómo se llama eso, Bono? Se llama autoestima, cabrón. Y nosotros nunca hemos hecho un taller de autoestima, y genera autoestima, y genera resiliencia también, y genera empoderamiento, y genera empleo, y genera educación, y genera muchísimas cosas que no tienen que llamarse así. Y bueno, ya estoy casi terminando aquí con esto. ¿Qué pasó? Otra vez. En fin, va Bono y todo lo más. La lámina que sigue es una lámina muy, muy concreta, en donde se hablan de las fechas iniciales. Empezamos en 87, en 94 recibimos el inmueble, en 2004 viene una fecha interesante, porque llega un equipo de Naciones Unidas a ver el inmueble, a conocer el proyecto. Ya tenemos escrito la metodología, hay un libro que se llama Juventud, Cultura y Política Social, en fin, está todo armadito más o menos. Lo ven y entonces nos mandan un premio de Best Social Practices, ¿no? De una de las 12 mejores prácticas sociales del mundo. Y entonces me meten a mí a dar conferencias hablando del modelo, ¿no? Y de la replicabilidad del modelo, y platicando en foros nacionales, internacionales, en otros países del modelo, y con las preguntas de la gente descubro que mi modelo no es replicable. Le dije, ustedes me dieron un premio porque es replicable, y esto no es replicable, es reaplicable.
Y entre el replicable y reaplicable hay un mar de diferencia. Y sí se puede reaplicar en cualquier lado, no se puede replicar, porque es una experiencia única. Y entonces, cuando entendí este concepto de reaplicabilidad, regresé al instituto y le dije al director, le dije, ¿sabes qué, René? Vamos a crear la unidad de estudios sobre jóvenes. Vamos a crear una unidad de estudios sobre jóvenes, pero no juvenólogos. O sea, no queremos ser juvenólogos, pues hay un montón de juvenólogos, ¿no? Y son especialistas en la juventud y todo lo que hacen los jóvenes. No. Dije, vamos a trabajar modelos de intervención con jóvenes en situación de violencia. Solamente. El concepto es modelos de intervención con jóvenes en situación de violencia. Le dije, y si tuviéramos que poner un anuncio, lo pondría yo a todos los municipios y le diríamos, usted tiene un pedo con sus jóvenes, nosotros se lo sacamos. Y entonces empezamos a trabajar en municipios con los modelos de intervención y empezamos a crear las herramientas de los modelos de intervención, y nos vamos a Sinaloa, y nos vamos luego a Monterrey, y luego nos vamos a El Salvador, y trabajamos con la Mara Salvatrucha, y luego empieza a crecer el asunto, empezamos a encontrar que hay una posibilidad profesional real, desde la investigación, de organizar este trabajo. En 2010 y 2011 me contrató Naciones Unidas para irme a Brasil, a vivir a Brasil, dentro de un programa que se llamaba el PRONACI, con SC, no con Z. PRONACI, Programa Nacional de Seguridad Pública con Ciudadanía. El PRONACI venía a cumplir un papel fundamental en la articulación de las políticas criminales, le hace el combate al Comando Vermello, a los amigos de los amigos, en fin, en donde entraban los BOPES, los batallones de operaciones especiales, y esos no entraban preguntando, esos mataban a todo el mundo, y ahí se acabó. Y entraban con las unidades de la policía pacificadora a las comunidades, y había que entrar a las favelas, y entonces tomar esta energía de los jóvenes y desarrollar programas. Y entonces establecimos 3 ciudades, en Bahía, en Vitória, Espíritu Santo, y en Contagem, en Minas Gerais. Y entonces empiezo a coordinar el trabajo en las 3 ciudades con los mismos elementos. O sea, había que buscar el capital social local, los investigadores locales, los chavos locales, todo. No llevábamos de México a exportar nada, o sea, era la idea simplemente de organización. Y empieza a caminar el asunto y funciona bien. Y de 3 ciudades, en 2012, se va a 187 ciudades. Y pues palomita, ¿no? O sea, la chamba está hecha. En 2011, cuando yo estaba en Brasil, me hablan de la Secretaría de Desarrollo Social y me dicen, ¿sabes qué? Tenemos un programa que queremos aplicar en una ciudad, en San Luis Potosí. Le dije, pues lo haremos por Skype. Le dije, yo le entro aquí, tengo mi equipo de gente en México, lo hacemos, y salió bien, salió un buen trabajo. Me dicen, regrésate de Brasil, ya no te quedes allá, vente, vamos a trabajar en 2012 en México. Y queremos que trabajes en Tijuana, Ciudad Juárez, Nogales, Tapachula, San Luis Potosí, Iztapalapa y Playa del Carmen. Y entonces armo todo un equipo de investigación en 3 momentos, lo que es el diagnóstico participativo, lo que son los planes de acción y lo que es la evaluación de indicadores. Terminamos el trabajo en 2012 para Sedesol. Estamos terminando la edición de estos libros que esperamos publicar pronto. Y aparte hicimos una guía metodológica que se llama Guía Metodológica de Modelos de Intervención. El nombre completo sería Guía Metodológica de Modelos de Intervención con jóvenes en situación de violencia, con el paso a paso de todo este conocimiento acumulado. Cambia el gobierno y el programa Sedesol lo cierran y lo mandan a la Secretaría de Agricultura. No sé por qué. Y abren en Secretaría de Gobernación, o Gobernachón más bien, todo el modelo preventivo con Roberto Campa.
me entrevisto con Roberto Campa a principios de diciembre, le digo, mira, esto es lo que estamos haciendo, no sé por qué cerraron esto, no sé qué estén pensando, le dije, pero es lo mismo, le dije, todos los cambios de gobierno. Entonces me dijo, ¿por qué no te vienes a trabajar con nosotros? Le dije, no, teacher, yo no soy funcionario público, no quiero ser funcionario público. Le dije, nosotros trabajamos así y podemos hacer esto. Y hoy actualmente estamos preparando un modelo de intervención para 57 ciudades dentro del programa de prevención, un poco partiendo de esta idea y tratando de rescatar hasta donde sea posible los esfuerzos locales comunitarios, el empoderamiento de la gente local comunitaria, tratando que sea a prueba de funcionarios públicos, de cambios de gobierno y de partidos políticos, ¿no? Pero es tal el premodernismo, la prehistoria en la que vivimos políticamente en este país, que realmente el gran reto va a ser seguir combatiendo a los políticos. Yo creo que con eso termino y les agradezco mucho la invitación y estoy a sus órdenes. Abrimos a una ronda de preguntas. Vamos a tomar 4 y... ¿Hay una, 2? Hola, mi nombre es Francisco. Me llamó mucho la atención la manera en que manejaste la presentación, sobre todo por Perla, que salió muy al principio, ¿sí? En mi opinión, yo pienso que tú te volviste un poco más antropólogo que sociólogo, es decir, te dedicaste más al estudio del hombre para orientarlo, más que a sacar estadísticas de sociología, ¿sí? Yo hace un rato pregunté en la sesión pasada que el origen de esta violencia está en que la sociedad se volvió un tanto impersonal, anárquica, compulsiva, liberadora de pasiones y demás. Pero me parece sí que conocer el origen de los problemas de la violencia también nos lleva a pensar que la solución a la violencia está en poner, como tú lo hiciste, a la antropología por encima de la sociología, ¿sí? Y no permitir que la sociedad se vuelva tan impersonal, ¿sí? Porque no vamos a poder salir del problema de la violencia si no detectamos su origen, sus causas. ¿Qué opinas al respecto? Buenas tardes. La pregunta sería, además de felicitarlo, la siguiente. ¿Qué piensa de estos programas que en Indesol existen sobre la población en situación de riesgo? Quisiera saber su opinión, sobre todo en el sentido de la rebatinga que se da seccionalmente o cada año por los presupuestos. Sabemos que es una cuestión que se ha ya desvalorizado mucho. Y también, por otro lado, preguntar sobre, desde la perspectiva de la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, hay programas que se están haciendo contra el bullying, programas que se están haciendo en la propia SEP sobre atención a la población en riesgo. ¿Qué piensas al respecto? Gracias. Había otra pregunta por allá. Hola, soy Ana, soy reportera del diario El Economista y a mí me gustaría saber una actualización. Se hablaba de ciertas cifras en 1987 en cuanto a las bandas en la Ciudad de México, si hay una actualización de saber cuántas existen actualmente y cuál es la situación actual de violencia en contra de los jóvenes, o cuál es la situación actual de violencia que se genera a partir de ellos en estos años, en los últimos años. Okay. Si quieren respondemos a ustedes y después. Sí, llama mucho la atención considerar estos momentos. Aquí yo tendría una pregunta. Como está manejando la cuestión de las bandas, hay una parte simbólica muy importante, hay algo que los cuestiona. Aquí lo que yo entendí es que hay una parte muy importante que los cuestiona, pero de qué manera las bandas se corporativizan. Si están en una banda y hay una cuestión, como yo lo estuve viendo, el mismo dibujo que se hace en la creación, ¿en dónde entonces está esa extrapolación o ese salirse de la banda para entrar en un corporativo? Porque creo que ese es uno de los grandes problemas ahorita que tiene que ver con el narcotráfico, con la violencia. Pues
voy en orden. La parte de la antropología, pues yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, mi licenciatura, maestría y doctorado es en sociología. Pero esa diferenciación de las ciencias es uno de los temas que a mí no me preocupan. O sea, todas me parece que son complementarias de alguna forma. Y no está de más aprender a hacer estadísticas bien hechas y saberlas interpretar bien, igual que acercarse con la gente, ¿no? Eso es lo que yo creo. O sea, sí, efectivamente, muchos me han dicho que es más bien un trabajo medio antropológico. Para mí es exactamente lo mismo. Sobre lo de Indesol es interesante porque estos fondos en general son muy chiquitos, no son fondos grandes. Y la principal problemática que yo les veo es que es el gobierno el que pone el recurso. Se los da a una ONG para que desarrolle un proyecto cualquiera. Y les establece una serie de mecanismos para poderlos auditar y ver el gasto. O sea, todo en esta cosa que llaman transparencia, ¿no? Si una ONG no se gasta el dinero que recibió, lo tienen que regresar. Tienen que regresar el dinero y es todo un lío. Nosotros acabamos de terminar en las 7 ciudades, todos con Sedesol, no es Indesol. Y solamente una, en Iztapalapa, la parte administrativa, me aplicaron los reglamentos de Indesol para evaluarme. Le dije, a ver, jefe, le dije, yo no soy administrador, pero tenemos un contrato por obra determinada, hay una factura que se entrega, yo me comprometo a entregar un trabajo con estas características, aquí está el trabajo. ¿Por qué quiere auditarme al 100%? No, porque son las reglas. Ok, perfecto, no tenemos problema, vamos a presentar las cuentas. Entonces aparece ahí, por ejemplo, compramos 3 pulpos para imprimir camisetas, compramos 4 cámaras, compramos 2 cámaras de video, compramos 3 laptops, todo eso para la gente de Iztapalapa que está trabajando y equipo que se queda con los colectivos que están trabajando. Entregamos las cuentas y me dicen, es que usted no puede comprar equipo. ¿Cómo no puedo comprar equipo? Dije, usted me está pidiendo que entregue un informe gráfico, fotográfico y visual, video, ¿y con qué lo voy a hacer? Sí, pero no está permitido que compre eso. Le dije, entonces usted lo que va a hacer, me va a pedir que le entregue unas facturas falsas para suplir eso, para que usted en su mente quede que es transparente. Y ese es el problema que tienen los fondos. Hay una absoluta oscuridad dentro de tanta transparencia en los fondos. Y yo creo que sería mucho más fácil manejarlo de una forma más simple. Hay algunas propuestas, no me quiero meter, pero sí hay toda una crítica ahí sobre este tipo de cosas. Lo que decían aquí de la actualización, de cuántas bandas, mira, si nos metemos a ver en el fondo el concepto banda y el concepto pandilla son 2 cosas completamente diferenciadas. Y se entienden de una forma en Centroamérica, de otra forma en Colombia, de otra forma en Uruguay o en Argentina, y en unos son pibes choros y en otros son lo que tú quieras, maras, ¿no? La palabra, como se reconocen los chavos, es mi banda. Es mi banda de sociólogos, ¿no? Mi banda de researchers. Entonces, este seguimiento periodístico del número de pandillas, ¿cómo está? Pues no existe. Las 1500 que nos las dijo la policía. Y aparte, ¿para qué te interesaría saberlo? Bueno, o para publicarlo, ¿no? Pues hay tantas pandillas. Aquí hay varias cuestiones interesantes. Creo que el uso de los términos tendríamos que descifrarlo, ¿no? Descifrar el uso de los términos que se les está dando y tener claridad entre lo que es una banda, lo que es una pandilla, lo que eran estos chavos bandas, estos chavos populares. Cuando nosotros entramos, y te voy a hablar un poquito como sociólogo, entramos a los territorios, y los chavos, su dimensión, digamos, de expresión era una dimensión territorial.
Entonces todos se agrupaban en torno a un barrio, a un territorio. Yo soy de aquí para acá, y de aquí no pasa el otro, y ese no entra, ¿no? Y era una situación territorial. Ok, entonces tenemos las zonas perfectamente ubicadas territorialmente, y puedes contar 1500 zonas ubicadas territorialmente. No todos son delincuentes, no todos son asesinos, no todos son drogadictos, y todos tienen todos los problemas normales, o sea, la deserción escolar a los 15 años, la ausencia de padre, todo lo que quieras. Todas esas características estructurales las tienen todos, de alguna forma. Cuando los traemos al radio y empezamos a hacer estas actividades, empiezas a decir, oye, pues vamos a hacer una tocada de rock. Ahí no son todos los chavos banda de esos, sino son los 3 o 4 músicos, más los otros que saben de otras cosas, que se agrupan en eso. Y cuando empiezas a tomar al grupo de un barrio con el grupo del otro para hacer un evento con 2, pues los estás juntando, y los estás juntando de una forma diferente. No dejan de ser chavos banda, pero ya no es su banda la que está ahí, son ellos que salieron de esa banda, y los agrupas de forma distinta. Y cuando empiezas a desarrollar eso dentro del graffiti, y lo empiezas a desarrollar dentro de la música, y dentro de la pintura, y dentro de lo que tú quieras, lo que viene es un proceso que podrías explicar fácilmente. Estás generando un proceso de desterritorialización de los chavos. Entonces, cuando tú tienes ahora sí un punto focal, un barrio que está focalizadamente reconocido como un barrio violento, sí entrar con toda esta serie de actividades, sí genera un proceso de desterritorialización de las actividades que están sucediendo. Pero obviamente no lo vas a decir públicamente con los chavos. Y tiene que ver un poco con lo de los símbolos que comentaba la maestra, ¿no? Tiene que ver con esta cuestión de identitaria. O sea, yo respeto mucho el asunto de las tribus y de las identidades. Me parece que no ayuda, me parece que perjudica más el asunto de estas identidades tribales de los jóvenes, ¿no? El libro de Mafezol y de El tiempo de las tribus es muy bueno y todo lo demás, y lo que ha hecho Carlos Bexa, pero no ayuda, y eso hace que se creen estereotipos que son tomados por los medios de comunicación y provocan más estigmatización y provocan más discriminación que ninguna forma de interpretar si uno es de un símbolo o es de otro. Hay un proceso que no se ve en el trabajo que presenté, que es qué pasó con estos chavos de finales de los años 80 con los chavos actualmente. O sea, y que respondería un poco esto: ¿realmente existen las bandas? Sí hay. O sea, yo te puedo hablar de 2 o 3 ejemplos perfectamente claros en Ciudad Neza, en Iztapalapa, en Álvaro Obregón, donde todavía permanecen ese tipo de agrupaciones regionales, localizadas geográficamente. Pero el proceso que se generó, porque no fuimos nosotros los únicos que surgimos con esto. Cuando entró el ingeniero Cárdenas y me invitó a trabajar con él, me dijo, oye, ¿por qué no volvemos el circo una política pública? Le dije, ingeniero, lo va a matar. Dije, si lo vuelve política pública, lo va a matar. Nos ha costado mucho trabajo llegar hasta acá. Le dije, si quiere, nos metemos y diseñamos un proyecto con usted. Y entonces me junté con Alejandro Aura y con toda una serie de gentes y salió el proyecto Los Faros. Y el proyecto Los Faros es un proyecto sensacional y es un proyecto público. Y reciben financiamiento y tienen las burocracias y les hacen huelgas y todo lo que tienen, ¿no? Y a veces viene un administrador que es bueno y otro que no es bueno y otro que es tío y pariente del otro. Bueno, pero así es. Pero están los faros y funcionan. Y no nada más los faros, hay un montón de ONGs que fueron surgiendo y que empiezan a abrir espacios para los chavos. Y todo esto ha generado nuevas formas de organización entre los chavos. Ese surgimiento de los colectivos a mí me parece sensacional, me parece fenomenal. Digo, hay colectivos hasta de anarcopunks, ¿no? De los que van a las marchas del 2 de octubre a romperle vidrios a los McDonald's, ¿no? Y están organizados y tienen sus páginas. Y hay un montón de lecturas a través de los colectivos. Y fíjate, si vemos Ciudad de México en comparación con la República,
hay unas diferencias brutales. Yo te puedo decir, en Monterrey, en Ciudad Juárez, y en Nogales y en Tijuana, las detenciones tipo racias y apañones de los operativos de dispersión de pandillas siguen vigentes. ¿Y hay extorsión de las policías? Sí. ¿Y hay corrupción de la policía? Sí. Y eso aquí en México sí hay todavía apañones, pero ya no existen las racias como existían antes. Entonces, son procesos que van mudando y que con la experiencia acumulada deberían de servir para ver lo que va a suceder si no lo atienden. Monterrey es el ejemplo más claro. Nosotros fuimos a hacer un estudio, detectamos 560 pandillas muy parecidas a las que encontramos en México. Te estoy hablando de 2008 y 2009, cuando hicimos el trabajo del modelo de intervención en Monterrey. Entregamos el reporte y le dijimos, hay 560 pandillas con el directorio, con los puntitos y y solamente 15, le dijimos, solamente 15 de estas 500 y tantas están metidas con el crimen organizado. Pero aguas, en los tianguis, en los tianguis ya tienes presencia de los zetas, ya están vendiendo mercancía, son dueños de la piratería, están cobrando extorsiones, y aquí está el estudio. Lo entregamos en 2009 con el anterior gobernador y con la licenciada Rangel, Alejandra Rangel, que era la presidenta del Consejo de Desarrollo Social. Cuando entra Medina, quitan el Consejo de Desarrollo Social y meten a las gentes del Bester Gordillo a Desarrollo Social. Y cuando ven pandillas, y nosotros vamos a trabajar con pandillas en nuestros centros, no, quiten eso. Los centros sociales son para las viejitas, son para las señoras, son para los niños, no para estos pinches mugrosos. Y los sacan y retiran 18 programas que tenemos establecidos en los centros comunitarios. Para nosotros había sido toda una lucha abrirle los ojos al gobierno para que entendiera que sus espacios estaban siendo mal utilizados y que había que dedicar espacios específicos para la atención de estos chavos, porque ya les estaban tocando la puerta. El 4 de octubre de 2009 cambia el gobierno, cancelan el programa y a los 6 meses aparecen los tapados. Y hace 4 meses, 5 meses, en octubre, me invitan otra vez a Monterrey a que presente el mismo trabajo. Y está la nueva gente de desarrollo social. Y yo tenía los ojos abiertos, decía, no es posible. Y todavía me reciben y me dicen, gracias. Les llevé la copia impresa y me dicen, gracias, esto es oro molido. Le dije, pero no lo atesore. Esto es para que lo apliquen. Y enfrente ahí de la gente de desarrollo social y la gente del gobierno, les tuve que decir con todas sus letras, le dije, hay gobernantes que ejercen el poder y hay gobernantes que ejercen el no poder, y el de Monterrey es uno de ellos. No puede, no sabe. Entonces, ¿hay cifras? Sí hay. ¿Existen? Sí existen. No es un problema, las bandas de los chavos no son un problema de violencia, pero sí son el caldo de cultivo perfecto para ocultar cualquier otra cosa que está sucediendo. Y en esa focalización es en donde entra justamente la parte de prevención, que apenas la están empezando a descubrir aquí en México. Si tú vas a ver Barcelona, por ejemplo, tienen un área de prevención desde hace 30 años, con el mismo equipo de gente, ¿no?, generando profesionales en los asuntos preventivos. Y entonces dicen, tenemos un problema de consumo de heroína muy alto, tenemos muchos heroinómanos. Ok, es un problema de salud pública, los agarras, los metes, los recuperas, digámoslo así, y los contratas para que trabajen contigo en el gobierno, y que ellos, que conocen el mundo de los heroinómanos, te digan en dónde están surgiendo los problemas y qué va a pasar. Entonces, o sea, te digo, los problemas no los vas a terminar nunca, no los vas a poder solucionar, pero sí hay un montón de cosas para prevenirlo, ¿no? Y la gran limitación de esto, más que los símbolos, más que las identidades, son las actitudes de los gobiernos, ¿no?
y hay muchísimo trabajo y muy buen trabajo de investigación sobre todas las identidades juveniles, los símbolos, en fin, cantidad de cosas que hay, ¿no? Les voy a tener que invitar a que la conversación siga en el pasillo durante la comida. Ustedes me piden que asuremos esta mesa y le agradecemos a Héctor. Claro.